Estamos ante un lanzamiento muy extraño de Apple. Hoy sale, ya está disponible iOS 14.8, pero antes de que vayas a actualizar debes saber algunas cosas. Para empezar, está disponible para estos dispositivos y, como siempre digo, pesa sobre unos 390 megas, ¿vale? Es una actualización pequeña y, como estaréis viendo, está centrada en la seguridad. Pero esta actualización no solo es importante por lo que tenga dentro, sino por lo que implica también, porque va a implicar muchas cosas importantes que vamos a hablar en este vídeo. Antes de nada, debes saber que es una actualización que pesa bastante poquito, que trae sobre todo problemas relacionados con la seguridad y que se recomienda a todos los usuarios actualizar, ya sea tu dispositivo antiguo o nuevo. ¿Y por qué está relacionada con parches de seguridad? Pues porque probablemente quieran parchear el jailbreak que existe en las versiones de iOS 14.7.1, y es que parece ser que este jailbreak estaba disponible y por tanto quieren parchear que los usuarios puedan realizar este tipo de actividades. Ya sabéis que desde este canal no recomiendo hacer jailbreak ni nada raro a vuestro dispositivo por precisamente vuestra seguridad. Creo que es algo importante y por eso no incentivo a nadie, solamente estoy diciendo que Apple ha actualizado los dispositivos por esto. Y estoy diciendo que esta actualización es bastante extraña porque no ha salido ninguna versión beta, a pesar de ser una actualización .8 y ser única en la historia. Desde mi punto de vista, desde lo que yo sé, nunca ha salido una versión .8 a lo largo de la historia de iOS, y esta sería la primera vez, y lo haría por cuestiones de seguridad. No se ha dicho mucho más en las release notes, por tanto no tenemos más información. Yo ya os había dicho en un vídeo anterior que iban a lanzar iOS 14.8 y las implicaciones no solo serían de seguridad, como es en este caso, sino que esta es la última actualización de iOS, lo que implica que la siguiente actualización va a ser iOS 15 y esta será, por tanto, el último paso antes de actualizar. Ya sabéis que con iOS 15 Apple ha dicho que no va a abandonar a los usuarios de iOS 14 y por tanto le va a seguir brindando seguridad con actualizaciones pues de manera bastante constante. Por tanto, si no queréis actualizar iOS 15, no os preocupéis porque iOS 14.8 va a seguir actualizándose a la versión .1, .2, .3 probablemente, y esto implique pues que vais a poder tener el mismo rendimiento actualmente que tenéis en iOS 14 y no tener por qué actualizar iOS 15, que, como ya sabréis, en algunos dispositivos como el iPhone 6s, 7, 8 y 10 no tienen todas las funcionalidades de iOS 15, aunque sí tienen la mayoría. También os digo que os voy a dejar por aquí un vídeo donde podréis ver esto exactamente. Así que, chicos, es importante que actualicéis a esta nueva versión precisamente por la seguridad y porque es la última, ¿vale? La última antes de iros a iOS 15, lo que implica que ya tendremos nuevas mejoras, nuevas funciones que os explico en este vídeo de por aquí, qué debéis hacer antes de actualizar iOS 15, y una de las cosas es hacer una copia de seguridad. Así que creo que esta actualización no se ha lanzado por casualidad, creo que va a brindar no solo seguridad, sino también rendimiento óptimo para todos aquellos que no queréis actualizar a iOS 15, por eso es tan importante. Así que, chicos, si os estabais planteando no subir a iOS 15, esta es la oportunidad perfecta para quedaros en iOS 14, así que, más que nada, no tiene mucho más esta actualización, es meramente lo que os estoy diciendo, así que deja un comentario si te vas a quedar, si vas a subir a iOS 15, y déjame tu comentario y también tu me gusta o no me gusta. La verdad que me gusta mucho que valoréis los vídeos, que digáis si os gusta este tipo de noticias, este tipo de actualizaciones, o en cambio no os gusta este contenido. Yo lo valoro muchísimo y de verdad que os doy las gracias. Así que, chicos, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos ya en el siguiente nivel, que será iOS 15. Nos vemos en el otro lado. ¡Chao!